Un saludo especial. Mi nombre es Edinson Atley Hernández Carrillo, estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Esta actividad corresponde al espacio académico Diseño Proyectos de Aula para la Educación Inclusiva, dirigido por la docente Catherine Rodríguez, en la actividad 7, Proyecto Pedagógico de Aula, parte 1. Los proyectos pedagógicos de aula, según Marbelis Hernández, son técnicas que enlazan los procedimientos en la práctica educativa. A través de estos, profesores y alumnos pueden llegar a alcanzar conocimientos y comprensión de saberes, adquiriendo capacidades en su desarrollo y en su interacción constante con el entorno social. Función del plan pedagógico de aula. Puede llegar a tener diversas funciones, sin embargo, estas tres son las más relevantes o las que engloban como tal el plan pedagógico de aula, o como también se le conoce, PPA. Como primera medida, dentro de sus funciones, responde a una realidad social en un contexto determinado. Esto quiere decir que el plan pedagógico de aula no solamente está enfocado en atender las necesidades en el aula, sino puede llegar a tener repercusiones dentro del contexto en el que se encuentra como tal el ambiente educativo, o también como se le conoce, comunidad escolar. Como segunda función está la planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que pues un plan pedagógico de aula, si bien va a atender una necesidad que se encuentra en el contexto académico, también al evaluar no solamente estamos enseñando, sino también el docente aprende. ¿Aprende qué? Primero pues aprende si esa adaptación, si ese plan pedagógico, si ese ajuste razonable que está aplicando dentro del contexto educativo, permite responder a las necesidades que tiene el estudiante o los y las estudiantes dentro del aula, pero también aprende si esta función que está aplicando puede ser aplicable en ese contexto o en otros. Dentro de otra función está también enfocado a los intereses y necesidades de la comunidad educativa. Si ustedes se acaban de dar cuenta, estas tres funciones van enlazadas una a otra. Para comprender qué es un proyecto pedagógico de aula, se debe entender inicialmente que un proyecto habla de un conjunto de acciones que se determinan para dar respuesta a un problema planteado y a un objetivo. Dentro de esto, cuando se habla ya de un proyecto pedagógico, ese proyecto pedagógico comprende unas acciones educativas que se requieren para dar respuesta a una necesidad dentro del ambiente educativo. Por lo tanto, un proyecto pedagógico de aula tiene como objetivo principal lograr que las aulas sean más incluyentes, y cuando hablamos de esta inclusión, hablamos de una inclusión donde todos quepamos, como nos invitan las Naciones Unidas, y para poder lograr que todos quepamos, este aprendizaje debe ser colaborativo. Recordemos que cuando se es incluyente, cuando se crean ambientes educativos incluyentes, este aprendizaje colaborativo permite de que nuestros futuros profesionales sean personas que logren ver todo desde la normalidad, donde todos van a caber en un contexto social, en un contexto laboral, en un contexto económico. Se va a pensar en cada una de las necesidades de todos los sectores. Dicho esto, cuando se habla de proyecto pedagógico de aula, en el punto de proyecto se puede hablar sobre una planeación y un desarrollo de ciertas actividades que buscan la resolución de ciertas situaciones, no solamente situaciones problemas, sino situaciones que se puedan presentar en un contexto determinado. En el ala pedagógica de este proyecto se habla sobre la formación de individuos
a través de la solución de esas situaciones problema, pero también en la aplicación de conceptos teóricos prácticos que permitan determinar que la resolución de este problema si es real o si no buscar alternativas para poderlo solucionar. Entonces aquí no solamente hablamos de resolución de temas académicos, sino también de temas de convivencia, de construcción de conceptos y también de análisis de puntos de vista. Y cuando hablamos del aula, pues es el sitio donde se intercambian esos conocimientos previos y se añaden también unos conocimientos nuevos, se construye un aprendizaje significativo que puede responder o no a la filosofía institucional. Porque aquí entendamos que cuando hablamos de un aprendizaje significativo no vamos a imponer únicamente un concepto, sino también hay unos preconceptos que ya trae el estudiante y que pueden ser analizados y pueden ser utilizados en la construcción de un concepto propio. Las características de los proyectos pedagógicos de aula o PPAs, primero debe ser innovador, debe atender a la innovación y debe estar acoplado a las nuevas tecnologías de la información, a las nuevas tendencias pedagógicas. Debe ser innovador en el sentido de que el estudiante se sienta cómodo con la estrategia de aprendizaje que está implementando. Debe responder a ciertas características pedagógicas que no solamente atiendan a un estudiante, sino que permitan la inclusión de todos dentro del ambiente educativo. Debe responder a un aprendizaje colectivo o colaborativo donde todos quepan y todos pueden apoyar. De esta manera pretende que sea pertinente a las necesidades que se han diagnosticado de manera pertinente y ser planificado de una manera en la que pueda atender no solamente las necesidades educativas de un estudiante, sino de todo el ambiente escolar y que se ha acoplado claramente a la filosofía institucional y que pueda responder a las necesidades del contexto. ¿Qué compone un proyecto pedagógico de aula? A la hora de planificarlo, claramente tener un título que responda a lo que se busca, unos objetivos que se acoplen a las necesidades, un contenido que busque atender esos objetivos que se han diagnosticado previamente, unas actividades que respondan al objetivo planteado, unos materiales que se acoplen al contexto educativo, una evaluación pertinente, que esta evaluación pueda dar como respuesta si se logró el objetivo principal o no, que tenga unos tiempos reales que permitan que esas actividades se logren ejecutar y logren generar un resultado y claramente que sea de manera transversal. Hoy por hoy la educación debe ser transversal y creo que lo que es la educación, la cultura y el deporte permiten incluirlos a todos y que de manera transversal todos se sientan incluidos. Fases de un proyecto pedagógico de aula PPA. Son 4 fases fundamentales. La primera de ellas es la fase diagnóstica. Esta fase diagnóstica logra identificar las necesidades del aula. En esta fase se logra evidenciar qué necesidades se encuentran no solo en el aula, sino en el ambiente escolar. Y que en la fase 2, que es la fase de planificación, se logre realizar un proceso que responda a las necesidades identificadas dentro de la fase diagnóstica, buscando que el objetivo de esta planificación sea ejecutable. La fase 3 responde a lo que es la ejecución de esa planificación, pero esa ejecución no solamente debe responder a la necesidad de un estudiante, sino de el aula regular como tal, como dice la UNESCO, donde una educación sea para todos, donde si bien se va a incluir a un individuo o a unos individuos dentro del ambiente académico, no solamente se debe trabajar en búsqueda de responder la necesidad de ese o esos estudiantes, sino de todos los involucrados en el aula, que todos puedan aprender dentro del aula regular, que los ajustes razonables que se han planificado y que son necesarios para responder a las necesidades encontradas dentro del diagnóstico
no se enfoquen en un estudiante o en dos o tres estudiantes, sino que se logren a crear un aprendizaje significativo dentro del aula regular y que eso se convierta en un ejemplo eh, para todos dentro del ambiente académico. Y por último, la fase 4 es la evaluación. La evaluación es fundamental porque lo que no se evalúa no se logra evidenciar si funcionó o no. La evaluación es fundamental porque permite dar puntos de partida de posibles eh, planes de mejoramiento, o si no también se puede crear una estrategia para aplicar en otras aulas o en otros contextos dentro del ambiente académico, teniendo en cuenta de que en la ejecución se logró evidenciar que funciona. Y lo que funciona pues hay que replicarlo de tal manera que pueda ser socializado dentro del ambiente académico y beneficiar a otros actores dentro del mismo. Por último, las referencias utilizadas para la elaboración de esta actividad, la cual responde a una necesidad dentro del proyecto pedagógico de aula. Muchas gracias, que estén muy bien. Un saludo especial para todos y todas.